Entonces decía que hay varias cosas que caracterizan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que Jesús habló por parábolas, ¿cierto? Enseñaba mucho, predicaba mucho en diferentes lugares, hablaba por parábolas con doble propósito para que entendieran, ¿cierto? Y revelar las verdades del reino a sus discípulos, y también para cerrar los ojos de aquellos que no iban a creer, para endurecerlos aún más. Vemos que Jesús hacía muchos milagros también, pero también Él tenía muchos encuentros. Estaba personalmente con la gente. De hecho, los fariseos se cuestionaban, ¿cierto? Porque Jesús se juntaba con los publicanos y los pecadores y con las rameras. Y no era para simplemente celebrar o practicar lo que ellos hacían, sino que Jesús se reunía con ellos para hablarles del Evangelio de Cristo. De hecho, el Señor les dijo a los fariseos que ellos van delante en el reino. Que Él no vino a sanar, que los sanos no tienen necesidad de médico, le dijo el Señor, sino los enfermos, que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Él se reunía con la gente porque había preocupación de parte del Señor por las almas. Y es hermoso ver que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor se reúne con este hombre moralista, con este hombre fariseo, con este hombre que decía cumplir la ley de Dios. No solamente que decía cumplir la ley de Dios, sino que la conocía, quizás muchísimo, y más que nosotros. Quizás sabía muchos textos de memoria. Y no solo eso, sino que enseñaba al pueblo la ley de Dios. Era maestro de Israel. Le dice, de hecho el Señor Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Más adelante. Entonces era un hombre que procuraba en sus medios, en sus fuerzas, en su conocimiento, en su religión, cumplir la ley de Dios. Era un hombre que no se veía como los publicanos y pecadores, no se veía como aquella gente, ¿cierto?, que malgastaba su vida, sino que él trataba de estudiar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios. De hecho, más adelante, yo creo que lo van a ver la próxima semana, Jesús le cita un texto, ¿cierto?, del Antiguo Testamento que él conocía, para hablarle de Cristo y de su crucifixión. Entonces no era algo desconocido para él que Jesús le citara el libro de Números, sino que él conocía la ley de Dios. Y en el capítulo 4 vemos un caso totalmente distinto. Una mujer que había vivido probablemente una vida licenciosa, una mujer que tenía una vida perdida, que 5 maridos había ya tenido. Jesús le dice, y el que ahora tiene no es tu marido. O sea, Jesús comienza conociendo el corazón de las personas, ¿cierto?, y apuntando directo al corazón, al pecado. Jesús le dice, para que ella pueda ver su necesidad, para que pueda arrepentirse y creer al Evangelio, creer en Él. Y eso nos enseña que el Evangelio es para todo tipo de personas. El Evangelio es tanto para las personas morales como Nicodemo, como también para las personas perdidas, como la mujer samaritana. Tenemos de hecho una parábola que el Señor dice acerca de los 2 hijos, ¿cierto?, que es más conocida como la del hijo pródigo, pero hay 2 hijos ahí, que era un hijo que representaba la obediencia a su padre, que representaba un hijo que se comportaba bien, pero que no había sido transformado por el Evangelio, porque representaba a los fariseos y a los escribas, y a los saduceos, y a esas personas que se comportaban de manera moral, y un hijo licencioso, un hijo que malgastó su vida, que representaba a los publicanos y pecadores. Finalmente, en esa parábola llegamos a la conclusión que tanto el hijo mayor como el hijo menor estaban necesitados del amor del Padre. Estaban necesitados de la gracia del Padre. Entonces, hermanos, el Evangelio es para todas las personas. No vayas a predicar dudando si esa persona se va a convertir porque vive una vida muy licenciosa, muy libertina. ¿No? Dice, esa persona está tan endurecida, a veces decimos que no creo que escuche el Evangelio, no creo que nunca se convierta. Bueno, Dios es especialista en traer esos corazones a sus pies. Ni nadie es demasiado bueno para no necesitar también el Evangelio. Nicodemo era un hombre que creía en Dios, que profesaba fe, pero que estaba necesitado de la gracia de Dios, y él necesitaba esa obra milagrosa de la salvación, que es nacer de nuevo. Esto nos enseña también que el Evangelio, hermanos, o la conversión, la salvación, no es una simple decisión del hombre. Es por eso que nosotros estamos en contra del decisionismo. No es que simplemente tú quieres buscar a Dios y simplemente el hombre profesa tener fe, por lo tanto, si cree es salvo.
sino que tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación que viene de lo alto. Tiene que Dios abrir el corazón y la mente de los hombres para poder ellos comprender el Evangelio y llegar a los pies del Señor Jesús. No es una fe profesante, sino es una fe que transforma, una fe que cambia las vidas, una fe que trae a la gente a los pies de Jesús y trae fruto juntamente con la fe. En el libro de Santiago nos dice que la palabra ahí, que si tú dices que tienes fe y no tienes obras, ¿puede esa fe salvarte? Si tú simplemente profesas, eso está diciendo Santiago, tener fe, tú dices con tu boca tener fe, pero no lo evidencias con tu vida transformada, entonces ¿de qué te sirve esa fe? Esa fe es igual que la fe de un demonio que dice que sabe que cree en Dios y tiembla. Es una fe que no tiene obras, por lo tanto es muerta en sí misma. Entonces necesitas evidenciar con tu vida, con tus frutos, que realmente el Señor te ha salvado. El Señor dijo, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces nos lleva también este pasaje a nosotros a examinarnos, si estamos en la fe. Yo siempre digo a los hermanos allá en San Carlos que, hermano, es sano examinarse, es bíblico examinarse. Pero no examinarte como tú, examinarte ante tus propios ojos, sino debes examinarte a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando tú te examinas ante tus propios ojos, siempre nos encontramos bien, no estoy tan mal. Pero cuando nos examinamos a la luz de la palabra de Dios es cuando nosotros vemos realmente nuestros errores, es cuando vemos nuestros pecados, es cuando vemos si realmente estamos dando fruto de arrepentimiento, vemos realmente si somos verdaderos cristianos, si vivimos vidas conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente el Evangelio ha impactado nuestras vidas. Entonces, al encontrarse con el Señor Jesús, imagínese, usted ha ido a alguna reunión muy importante donde se ha puesto nervioso por estar ahí con esa persona y ha sido una reunión realmente significativa. Yo creo que Nicodemo estaba en esa condición. De hecho, ellos sabían, un grupo de los fariseos sabían que Jesús había venido de Dios. Ellos ya estaban reconociendo a Jesús por lo menos como un profeta, por lo menos como alguien enviado de Dios, porque le dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces él quería esa conversación. Quería estar con Jesús. Vino a Jesús de noche, no sabemos por qué, probablemente no quería ser descubierto, no quería que fuera una conversación que lo viera todo el pueblo, después anduvieran rumores de que Nicodemo era uno de ellos. Entonces, él se encuentra con Jesús, conversa con Jesús, pero probablemente fue una conversación muy distinta a lo que Nicodemo pensaba que iba a tener con Jesús. Porque él iba tomando la iniciativa, él iba diciéndole a Jesús lo que él reconocía acerca de él, pero Jesús pareciera, ¿cierto?, que le cambia el tema. Pareciera que no toma en cuenta esas palabras de Nicodemo, el que reconozca que él le diga que haya venido de Dios, sino que va directo a lo que él necesitaba. Y si usted va a los versículos anteriores, antes de comenzar el capítulo 3, dice la Escritura que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y ahí comienza el capítulo 3. Entonces Jesús no tenía necesidad de las palabras de Nicodemo. Jesús apuntó directamente al corazón. Jesús sabía lo que había en su corazón y sabía lo que él necesitaba. Y Jesús no le dice, Nicodemo, cree en Dios, porque Nicodemo creía en Dios, pero no había nacido de nuevo. No basta con una fe superficial, no basta con una fe propia. Para tú poder ser salvo, para poder hallar el perdón divino, para ser un hijo de Dios, para nacer de nuevo, tú necesitas una fe salvífica, una fe que proviene de Dios, una fe que es un don de Dios. Por eso dice Efesios 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo leía el hermano recién, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras. Entonces necesitamos esa fe que proviene del Señor. Hermanos, como decía, es sano que nos hagamos un examen a la luz de la palabra de Dios. Es bíblico
que dijo el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Examina mi corazón. Debes pedirle a Dios que examine tu vida. Es tomar la palabra de Dios y hacerte un chequeo. ¿Cierto? Cada cierto tiempo, cada ciertos años, o a veces cada varios años, nos hacemos chequeos médicos. No soy quien para hablar de eso, de hecho, hace rato chequeo. Pero nos hacemos chequeos médicos para ver cómo está nuestra salud. También constantemente debemos estar haciéndonos chequeos médicos. O sea, chequeos espirituales, perdón, para ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos con el Señor, si estamos a cuentas con Él. Y qué mejor que conversar con el Señor para tener ese chequeo, ese examen. Examinaos, dijo Pablo, si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. El mayor ejemplo quizás de ese examen son las cartas de Apocalipsis a las iglesias. Porque el Señor ahí en esas cartas les hace un examen a cada una de las iglesias y les dice cómo están ellas. Y es un examen que no falla. Es un examen certero. Alguien te puede decir a ti: oye, te ves medio pálido, a lo mejor estás enfermo, pero no sabes si estás enfermo. Probablemente supone porque estás más blanco, estás más pálido. Pero no puedes decir con certeza. A menos que te haga un examen que sea certero, no puedes saber si tú estás realmente enfermo, si hay un problema, o qué problema específico tienes. Entonces el examen que hace el Señor a nosotros es un examen certero, infalible. Y tenemos el ejemplo también en las mismas iglesias de Apocalipsis de un mal examen. Por ejemplo, una de las iglesias, no estoy seguro si es la Odisea, ellos dicen, el Señor le dice ahí en el examen: tú dices, recuerden que eres rico y te has enriquecido. Cuando tú te examinas, le está diciendo el Señor, eso es lo que tú ves, que estás bien, que estás rico, que todo bien. Pero yo te digo, que dice el Señor, que tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Esa era la realidad espiritual. Ellos pensaban que estaban bien, pero la realidad es que eran desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, lo que le pasa a Nicodemo ahora es que Jesús hace un examen de su alma. Hace un examen de lo que pasaba realmente en su corazón. Y Jesús deja todo de lado porque sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Saca todas sus palabras y le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo, dice el texto, que era un hombre principal, un fariseo, primero dice, y un principal entre los judíos. Era un fariseo de esa religión judía que había nacido hace siglos atrás con un buen propósito, ¿cierto? Pelear contra los griegos, cuidar a la nación de Israel, pero luego se había descuidado, ¿cierto? Habían dejado, no dejado la ley de Dios, pero sí poniendo los mandamientos de hombres como leyes divinas. Se habían vuelto legalistas, sin un corazón convertido. Y Nicodemo era parte de esa secta de los fariseos y era un principal entre los judíos. Dicen algunos historiadores que Nicodemo era un hombre importante dentro del Sanedrín. El Sanedrín era como la corte judía que nace del Éxodo, nace de Moisés con sus 70 hombres, ¿cierto? Por consejo de su suegro Jetro, donde está el sumo sacerdote, que en ese caso era Moisés, más los 70 hombres más importantes dentro de los judíos. Eso era el Sanedrín. Y dicen historiadores que Nicodemo ocupaba el lugar número 7 dentro de esa corte judía. O sea, era un hombre principal entre los judíos realmente. Es un hombre importante. Y este hombre viene a Jesús de noche. Y probablemente ahí está la razón de que venga de noche. De que no quería levantar polvo con la junta que iba a tener con Jesús, pero sí había una necesidad en su corazón. Sí estaba siendo llevado, estoy inclinado hacia las cosas de Dios, hacia el Evangelio. Y Jesús se encarga de predicarle. Yo creo que, aunque la Biblia no lo dice claramente, yo creo que Nicodemo se convirtió al Señor. Creo que Nicodemo fue un convertido y luego sirvió al Señor. Vemos algunas menciones más después en los evangelios también. Entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Este hombre buscaba ciertas respuestas, este hombre buscaba saber algo más del Señor, no solamente escuchar acerca de los milagros, acerca de las cosas que había hecho Jesús ya, sino que quería verlo, quería conversar con él, quería saber que era un profeta realmente de Dios, alguien enviado desde lo alto. Pero Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Siendo un maestro de Israel, siendo un hombre letrado, siendo un hombre que conocía la ley de Dios, él no pudo entender estas cosas, esto que Jesús le dijo. No pudo entender esta frase. Es necesario nacer de nuevo. Y así el hombre sin Cristo tampoco puede entender las cosas que son espirituales. Dice 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nicodemo tenía la urgencia de nacer de nuevo, tenía la urgencia de conocer realmente a Dios. No solamente de oír de Dios, no solamente de leer acerca de Dios, sino realmente experimentar una comunión profunda con Dios y ser un hijo de Dios. Esto nos enseña también, y dentro del examen que debemos hacernos nosotros, que podemos estar sentados en una iglesia, podemos estar leyendo la palabra, podemos conocer versículos de memoria y no haber nacido de nuevo. Podemos estar domingo a domingo aquí escuchando la palabra y no haber nacido de nuevo. Nicodemo estaba expuesto a la ley de Dios, leía la ley de Dios, pero aún no entendía el propósito, aún no había sido transformado, aún no había nacido de nuevo. La pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has creído en Cristo verdaderamente? ¿Eres salvo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tú puedes decir con toda seguridad y certeza que eres un creyente? ¿Eres un cristiano? Y si tu respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué soy un verdadero creyente? ¿Qué evidencia en mi vida que soy realmente un cristiano? ¿Hay fruto en mí de arrepentimiento? ¿Realmente he sido transformado por el Señor? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente mis inclinaciones son hacia la palabra de Dios? Si bien hay pecado en nosotros los creyentes también, fallamos, pero me lamento por el pecado y me levanto para servir a Cristo. Está ese deseo en ti, hay frutos de obediencia. Una de las evidencias de un verdadero creyente es la obediencia. Es que es obediente a la palabra de Dios, porque somos hechura suya, lo leíamos. Somos creados en Él para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces el creyente anda en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente has tenido un encuentro personal con Jesús? Nicodemo, hasta este entonces, él pensaba que sí. Él pensaba que sí era un creyente. Él pensaba que sí estaba con el Señor, que sí creía verdaderamente en Dios, y eso lo motivaba quizás a hablar con Jesús. Pero cuando llega a hablar con Jesús, no entiende lo que le dice en primera instancia y se da cuenta después al final que él no conocía realmente al Señor, que él no era un creyente, que él necesitaba nacer de nuevo. Entonces él lo entiende naturalmente. Él pensaba que Jesús le estaba hablando de un nacimiento físico y le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer nuevamente? ¿Puedo acaso yo entrar en el vientre de mi madre? Ya soy viejo. ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Y no imagino a Nicodemo enojado, sino con interrogantes, con preguntas, con dudas. Era un hombre estudioso de la ley y él quería entender qué estaba hablando Jesús, qué estaba hablando este profeta que él consideraba. Y dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una mente natural, no tenía al Señor, no podía entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Muchas personas dicen ser creyentes porque van el domingo a la iglesia, porque conocen un poco de la Biblia, pero realmente no viven vidas transformadas, no viven vidas cambiadas. Hermano, nosotros los pastores constantemente estamos analizando, supervisando las congregaciones, pensando en los hermanos, orando por ellos, viendo sus vidas, y a veces pensamos, yo creo que le pasa al pastor Miguel también, a lo mejor este no es creyente, no se está comportando, no vemos obediencia. No vemos que hay una vida realmente transformada.
Y no es que tengamos un examen infalible, quizá hay algo de duda en nosotros, pero oramos, nos preocupa y le pedimos al Señor que, si no es así, Dios sobre en esas almas, que puedan realmente ser transformados por la gracia de Dios. Pero para eso tienes que reconocer que realmente no has sido transformado por el Señor. A lo mejor tú vienes por primera vez, no lo sé. Nunca habías visitado una iglesia, estás recién acercándote a la fe. Bueno, déjame decirte que el Señor demanda al hombre a que se arrepienta, demanda al hombre que acuda a Cristo en arrepentimiento y fe, que pueda nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es una vida nueva, es una vida transformada por el Señor, donde tus pecados son perdonados y eres hecho como una nueva criatura espiritualmente. Dice la Biblia en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para ser una nueva criatura, para realmente poder ser salvo y estar en paz con Dios, necesitas estar a cuentas con Él y arrepentirte de tus pecados. Buscar al Señor de todo corazón. Dice Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino. Deje su vida antigua y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, que perdona al pecador que se arrepiente. Entonces hay una necesidad de nacer de nuevo y el Señor le hace ver a Nicodemo esta necesidad. Él necesitaba nacer de nuevo. Jesús le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te estoy hablando de algo físico, Nicodemo, no es que tienes que entrar nuevamente en el vientre de tu madre y nacer. Eso es imposible, eso no es algo natural, biológico, sino que tú necesitas nacer de nuevo, pero espiritualmente, del agua y del Espíritu, de la obra que el Espíritu hace del corazón del creyente, del lavamiento que hace el Espíritu en tu vida. Eso es lo que necesitas. Necesitas ahora comprender la palabra de Dios y dejar que Dios obre en tu corazón. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, tú necesitas entender estas cosas espiritualmente. No sé si te ha pasado, hermano, obviamente yo creo que sí, pero cuando tú evangelizas, predicas la palabra o sale como congregación a veces a evangelizar, uno se encuentra con personas que no entienden el Evangelio, que no son capaces ni siquiera de recibir un folleto, de que te cierran la puerta en la cara, de que te agreden, aún sin ni siquiera conocerte. Ya para ellos eres un loco, para ellos eres un tonto, un fanático. Y es porque no entienden las cosas espirituales. Porque para ellos son locura. Porque su mente está cerrada, su corazón está cerrado al Evangelio. Ellos necesitan la luz de Cristo. Por eso que no te enojes. Por eso. No tengas ira contra esas personas, sino más bien siente compasión. Porque tú un día estabas en esa condición. Tú un día tampoco podías entender las cosas espirituales. Tú no podías ver la luz del Evangelio de Cristo. Eras un hombre natural. Pero ¿cuándo pudiste ver? ¿Cuándo te resplandeció la luz del Evangelio? Cuando Dios abrió tu corazón. Cuando Dios te visitó con poder de lo alto y sacó la venda de tus ojos. Y pudiste decir como el ciego, ¿cierto? Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ahora veo. Entonces siente compasión por aquellas personas que no pueden ver el Evangelio de Jesucristo, que aún no lo ha resplandecido, y que esa motivación te lleve a predicarles la palabra, te lleve a hablarles de Cristo, a compartir el pan que tú encontraste, como decía Spurgeon. La diferencia entre nosotros y ellos, que nosotros somos mendigos que hemos encontrado pan, ellos son mendigos que aún no lo han encontrado, y que debemos compartir ese pan con aquellos que no lo han encontrado. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio y hablar del nuevo nacimiento y hablar de esa necesidad de nacer de nuevo, tal cual como Jesús se lo dijo a Nicodemo.
Entonces, no basta. Cuando nosotros evangelizamos, nos encontramos con mucha gente que cree en Dios y no basta con solamente decir creo en Dios para ser salvo. Necesitan nacer de nuevo. Y tienes que hacerle ver a esa persona. Y a veces son las más difíciles de evangelizar porque dices, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, yo creo que Cristo es Dios, yo creo en Dios. Pero necesita confrontarlo con el pecado, necesita ver su necesidad, necesita saber esa persona que si no reconoce su condición y Dios no obra en su corazón, entonces no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios solamente pueden entrar personas nacidas de nuevo, solamente personas transformadas. Ahí lo inmundo, lo sucio, nada de eso puede entrar en el reino de Dios, sino solamente aquellos que han sido limpiados sus pecados con la sangre preciosa del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que han sido perdonados sus pecados pueden entrar al reino de Dios. ¿Recuerda la parábola de la boda? Cuando el Señor, ¿cierto?, manda a buscar a la gente y les pone vestidos, ¿cierto?, de boda para que entren. O sea, Él nos viste con la justicia de Cristo para que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Pero entró uno que no estaba vestido con las ropas. Y el amo dijo, sacarle y atadle y echarle donde será el lloro y el crujir de dientes. No puedes entrar a tu manera, no puedes entrar a tu forma, no puedes entrar con tus ropas sucias. Tú necesitas ser vestido de la justicia de Cristo. Necesitas ser perdonado tus pecados. Necesitas ser limpiado con la sangre de aquel que murió y resucitó por nosotros. Sin esa salvación, sin ese perdón, entonces no puedes ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Imagínese el impacto de Nicodemo en ese momento. O sea, tú me estás diciendo a mí, que yo he estudiado por años, tú tienes 30 años. Imagínese, pasó quizás por la mente de Nicodemo. Era un hombre anciano ya, con muchos años de estudio. Tú me estás diciendo a mí que yo no puedo entrar en el reino de Dios. Los fariseos creían en la resurrección. Tú me estás diciendo a mí que yo no voy a ser parte de eso, que yo no voy a estar con el Señor. Entonces era un impacto. De hecho, Jesús más adelante comienza derribando todos los argumentos de este hombre. Porque cuando tú vienes a Cristo tienes que venir en humildad. Tienes que venir completamente rendido. Sacar todos tus logros, lo que crees que tú eres capaz, todo eso, tirarlo por el piso y venir humillado sabiendo que tú no puedes por ti mismo. Que no hay nada en ti, nada bueno que pueda agradar a Dios. Sino que Cristo pagó el precio de nuestra maldad y Él agradó a Dios por nosotros. Él llevó nuestra humillación, nuestros pecados, nuestras maldades. Todos tus pecados y los míos fueron cargados en la cruz de Cristo. Entonces Jesús comienza a derribar los argumentos de Nicodemo. Después que le dice todo esto, ustedes lo van a ver quizá la semana siguiente, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tú estás enseñando a toda la nación, tú vas por las sinagogas enseñando a todo el pueblo y no sabes esto. Y luego le dice el Señor, acuérdate, tú sabes de la Biblia, tú sabes de la ley, acuérdate de Números. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba ahí en el desierto y el pueblo se rebeló como siempre lo hacía contra Dios, y Dios envió serpientes ardientes, venenosas para que mordieran al pueblo y murieran? Y dice la Biblia que murió mucho pueblo. Hay Números, mucho pueblo murió. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, clama a Dios por nosotros, pide a Dios que nos perdone. Moisés ora y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo aquel que mire la serpiente será salvo. Todo aquel que mire la serpiente será inmune al veneno de las serpientes venenosas. ¿Y recuerdas esa historia? Nicodemo sí, probablemente la había enseñado, no sabemos, con una enseñanza más moral, pero le dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo. Ahí está el versículo más conocido de toda la Biblia. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, imagínense, Nicodemo con todos sus años de estudio se debe haber sentido como un niño al lado de Jesús. Como un niño que no sabía nada. Como un niño totalmente humillado. Un niño que necesitaba ese Salvador. Que necesitaba esa salvación. Que necesitaba nacer de nuevo. Y probablemente en esta conversación entendió que Jesús no era simplemente un profeta que había venido de Dios, sino el Mesías prometido. El único que podía dar salvación a su alma. Y ahí entendemos la necesidad del Salvador. La necesidad de mirar a Cristo. La Escritura nos señala en Hechos capítulo 4 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo podemos hallar verdadera salvación y vida eterna. Y Nicodemo tenía que entender esto para nacer de nuevo. Tenía que mirar esa cruz, tenía que mirar a Jesucristo que iba a morir por el pecado de pecadores, como Él, como tú, como yo. Y el Señor le dice, tú necesitas esa obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en los corazones. Y le dice en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, tú oyes el viento, ¿cierto? Puedes sentirlo. Aquí se siente mucho en Concepción el viento. Allá no hay, hoy en este tiempo no hay viento en San Carlos, en Chile. Solo hay un sol que quema. Pero tú puedes sentir el viento, ¿cierto? Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, no sabes qué pasa con el viento. Y así es el que es nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural. Es una obra que no se ve exteriormente. Tú no creces cuando naces de nuevo. Es una obra interna, una obra del corazón, una obra que la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, obra en los corazones de los creyentes, de los que Él quiere salvar. Y eso nos dice de Tito, mire. Voy a Tito un momento. Capítulo 3, versículo 5, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra esa salvación. El Padre fue el que nos escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo, quien ejecutó esa salvación en la cruz. Y el Espíritu Santo es quien obra en nosotros para entregar esa salvación que Cristo ganó en la cruz. Entonces imagínense todo el orgullo de Nicodemo derribado. Todo ese orgullo farisaico. Los fariseos eran muy orgullosos de sus conocimientos, de su doctrina. En muchos momentos querían pillar a Jesús, ¿cierto? Querían engañarlo, querían buscar palabras para cazarlo, para apresarlo. Pero nunca pudieron contra Jesús. Entonces Él derribó todo el orgullo en Nicodemo para que él pudiera ver la luz del Evangelio. Entonces, es una realidad, esta conversación que Nicodemo tuvo con Jesús fue la conversación más importante en su vida. Pregunta, ¿has tenido esta conversación más importante en tu vida? ¿Has tenido esta relación más importante de tu vida? Tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Tú puedes decir, yo he nacido de nuevo. Yo he estado con Jesús. Yo tengo comunión con Él. ¿Puedes decirlo con toda seguridad? O quizás no has nacido de nuevo. Si es así, el Señor demanda que te arrepientas. Demanda que mires la cruz. Demanda que pienses en esa cruz que fue levantada por los pecadores. Cristo vino a este mundo a morir por el pecado. Cargando en esa cruz el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pensaba hoy,
cantamos un canto que también cantamos ayer en la mañana en la iglesia, y pensaba allá y acá en mis pecados, en mis errores, en todo lo que le he fallado al Señor, y en cuántas gracias, cuánta misericordia Él ha tenido con este pecador. Y en saber que hoy tengo paz en mi corazón, paz con Dios, paz con mis hermanos en la fe, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él sufrió para yo tener paz en mi corazón, porque Él cargó el pecado para yo ser perdonado. Hermano, es tan precioso el Evangelio, es tan precioso estar del lado de Jesús, es tan precioso ser un hijo de Dios, que es algo que debes considerar mucho en tu vida. Debes valorarlo, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque entregó Cristo su vida por nosotros. Pero si tú vives una vida no transformada, profesando creer en Dios, pero una vida de pecado, una vida que no muestra por sus obras que realmente ha nacido de nuevo, entonces estás pisoteando el nombre de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y cita el escritor de Hebreos que el que viola la ley de Moisés, o el que violaba la ley, ¿qué pasaba? Moría irremisiblemente, ¿cierto? Si un hijo era contumaz, rebelde, ¿qué pasaba con el hijo? Era apedreado. Y luego dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que si tú estás expuesto de domingo a domingo a la palabra de Dios, leyendo la Biblia, teniendo Biblias en tu casa, y aún así pisoteas el nombre de Dios? Si la ley de Moisés era así, ¿cuánto más aquel que tiene más luz en el nuevo pacto, que ha gustado del don celestial, como dice Hebreos 6, que ha estado con los santos como Judas y nunca ha sido transformado? Y ahí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es por eso que debemos examinarnos, hermanos. El Señor nos ayude a vivir para su gloria, a que si no has nacido de nuevo puedas nacer de nuevo. Es urgente que tú creas al Evangelio, que tú mires a Cristo con fe y tú puedas experimentar el don de la vida eterna, el don de la salvación, la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Sabe que la Escritura nos señala que el hombre por primera vez, de manera personal e íntima, experimenta el amor de Dios cuando es un hijo de Dios? Dice 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si bien el hombre puede experimentar el amor benevolente de Dios, ¿cierto? La gracia común de Dios, al Dios hacer salir su sol sobre buenos y malos, hacer llover sobre justos e injustos. De esa forma el hombre experimenta el amor de Dios hacia la creación. Pero solamente un hijo de Dios experimenta el amor personal y único de Dios, el amor que tiene Dios por su Hijo Jesucristo y por todos los que están en su Hijo. ¿Estás tú en su Hijo Jesucristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres una nueva criatura? ¿Has sido transformado? ¿Has nacido de nuevo? El Señor nos lleva a un examen a la luz de su palabra, porque si no hemos nacido de nuevo debemos arrepentirnos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso texto, Señor, que tú nos regalas ahí, hermosa historia, que nos lleva a nosotros también a examinarnos, Señor, y a ver si estamos realmente en la fe, si hemos nacido de nuevo. Señor, obra con tu palabra, con tu santo evangelio, Señor, en cada corazón, y que, Padre, podamos en el día de hoy valorar esa salvación tan grande, Señor, y mirar la cruz de Cristo, mirar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Padre, trae salvación a las almas que no te conocen. Obra tú, Señor, en sus vidas.
Y gracias, Padre, por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor.